concerning the gospel for the sakes of the Gentiles. ¿Cómo así? ¿Ellos son enemigos en cuanto al evangelio por causa de los gentiles? The Lord says yes. El Señor dice sí. So since they rejected the gospel, Así que como ellos rechazaron el evangelio, it was the door open for you and I. estuvo la puerta abierta para usted y para mí. So that was the plan of God, Así que ese era el plan de Dios, that you and I could come to this wonderful salvation. que usted y yo pudiéramos venir a esta maravillosa salvación. This is salvation in Jesus Christ. Es la salvación en Jesucristo. That is why it says, concerning the gospel, they are enemies for your sakes. Por eso es que dice, en cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros. Then you should think, what is gospel? Entonces debería usted pensar, ¿qué es evangelio? You know, the meaning of gospel is the good news of salvation in Jesus Christ. El significado de evangelio es buenas nuevas de salvación en Jesucristo. And that's why they are enemies. Y por eso es que ellos son enemigos, Because they didn't receive the Lord Jesus Christ. porque ellos no recibieron al Señor Jesucristo. They didn't accept Him. Ellos no lo aceptaron. Even they didn't believe the Lord Jesus rose up from the dead. Aún ellos no creyeron que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. The Word of God says that the chief priests, they gave money to the guards to say Jesus didn't raise from the dead. La palabra del Señor dice que aún el sumo sacerdote dio dinero a los guardas para que dijeran que Jesús no había resucitado. But the disciples came by night and stole his body. Pero los discípulos vinieron de noche y robaron su cuerpo. And that news spread throughout the whole land. Y esa noticia se esparció por toda la tierra. So the Jews and the people of Israel, they never believed the Lord Jesus rose up from the dead. Así que los judíos y el pueblo de Israel nunca creyeron que Jesús resucitó de los muertos. So they are enemies. Así que ellos son enemigos. They are enemies concerning the gospel. Son enemigos en cuanto al evangelio. And who is writing here? ¿Y quién está escribiendo aquí? For us to receive this word, the Lord is using Apostle Paul. Para que nosotros recibamos esta palabra, el Señor está usando al apóstol Pablo. And he used to be an enemy as well. Y él también solía ser un enemigo. So he understands very well what he is teaching us here. Así que él entiende muy bien lo que nos está enseñando aquí. Because he hated the gospel of the Lord. Porque él odiaba el evangelio del Señor. And he hated people who believed in the Lord. Y él odiaba a la gente que creía en el Señor. He killed them. Él los mataba. He killed Stephen together with some other people. Él mató a Esteban juntamente con otras personas. He was chief at the moment of the martyrdom of Stephen. Él era el jefe en el momento del martirio de Esteban. He persecuted many other Christians. Y él persiguió a muchos otros creyentes. So he was an enemy. Así que él era un enemigo. He understands very well what he is saying here by the Spirit of God. Él entiende muy bien lo que está diciendo aquí por el Espíritu de Dios. That the people of Israel, they are enemies concerning the gospel because of the Gentiles. Que el pueblo de Israel es enemigo en cuanto al evangelio por causa de los gentiles. For the Gentiles' sakes. Por causa de los gentiles. What it means is they are enemies concerning the gospel so that you and I could receive the opportunity. Lo que quiere decir es que ellos son enemigos en cuanto al evangelio para que usted y yo pudiéramos ser salvos. This is the opportunity for you and I. Esa es la oportunidad para usted y para mí. So we may shout for joy that we receive this salvation in Jesus Christ. Así que nosotros podemos gritar de gozo que hemos recibido esta salvación en Jesucristo. Because the Lord Jesus, when he came to the Jews. Porque Jesucristo cuando vino, él vino a los judíos. And
the ministry of the Lord Jesus Christ was developed in the land of Palestine. Y el ministerio del Señor Jesucristo se desarrolló en la tierra de Palestina. He didn't travel to America. Él no viajó a América. He didn't travel to Europe. Él no viajó a Europa. He came to the people of Israel. Él vino a la gente de Israel, But they rejected him pero ellos lo rechazaron a él for your sake, por causa suya, for my sake. por causa mía. Because the Lord wanted to open a door for you and I. Porque el Señor quería abrir una puerta para usted y para mí. Are you glad because of that? ¿Está usted contento por causa de esto? So praise the Lord for that great opportunity. Así que alabado sea el Señor por esa grande oportunidad. Amen. Amén. We must rejoice. Debemos gozarnos. We must be glad. Debemos estar contentos. And we must respond positively concerning our calling. Y debemos corresponder positivamente a nuestro llamado. Because the Lord has granted us a great privilege. Porque el Señor nos ha provisto un gran privilegio. The privilege of salvation in Jesus Christ. El privilegio de la salvación en Jesucristo. And then you say, and then what happened to Israel? Entonces usted dirá, ¿y entonces qué pasa con Israel? The Lord says the following. El Señor dice lo siguiente: But as touching the election, they are beloved for the Father's sakes. In verse pero en 28. cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. For the gifts and calling of God are without repentance. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Some of the people try to use this verse isolated from the context to apply in any other thing. Algunas personas tratan de usar este verso fuera del contexto para otras cosas. But it is speaking concerning the election of the people of Israel. Pero está hablando acerca de la elección del pueblo de Israel. It says, as touching the election, they are beloved for the Father's sakes. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Which fathers? ¿Cuáles padres? Abraham, Abraham, Isaac, Isaac and Israel. e Israel. Because the Lord made a covenant with Abraham and Isaac and Jacob. Porque el Señor hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. And he swore unto Abraham, Y él juró a Abraham: I will give this land to you and to all your seed. yo voy a dar esta tierra a ti y a toda tu simiente, tu descendencia, And I will bless you. y te bendeciré, And I will make you a blessing. y te haré a ti una bendición, And all the families of the earth shall be blessed in you. y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. He was speaking about salvation. Estaba hablando acerca de la salvación. But then the Lord said to Israel, wait here because I want to bless them as well. Pero entonces el Señor le dice a Israel: espera aquí porque yo también quiero bendecirlos a ellos. But it doesn't mean that Israel is cast out. Pero no quiere decir que Israel sea echada afuera. They are just waiting a little bit. Ellos están esperando solo un poco. You know, when you study the book of Ephesians, Cuando usted estudia el libro de Efesios, the word of God says that from both of them the Lord made one people, one nation. la palabra del Señor dice que de los dos el Señor hizo un pueblo, una nación. When it says from both of them, speaking about the Gentiles and the people of Israel. Cuando dice que de los dos está hablando acerca de los gentiles y el pueblo de Israel. So, in spite they are enemies concerning the gospel, Así que a pesar de que ellos son enemigos en cuanto al evangelio, they are beloved because of the election. ellos son amados por causa de la elección. So it means we are now equal. Quiere decir entonces que ahora somos iguales. They have the election and the calling from the fathers, Ellos tienen la elección y el llamamiento de los padres, and so they are coming
to the same salvation Así que ellos vienen a la misma salvación when the time is come for them. cuando llegue el tiempo para ellos. But right now, Pero ahora mismo, you and I, we enjoy the salvation as well. usted y yo gozamos la salvación